Bienvenidos a la casa de Dios en este hermoso y nuevo día que Dios nos ha regalado. Qué bueno es nuestro Dios con nosotros. Y aún ha sido bueno con los que nos ven en las redes sociales. Por eso también a ustedes les decimos gracias por estar con nosotros. Y gracias aún si de pronto nos vas a ver en otras horas. Pero de algo estamos seguros, que Dios nos ama. Y como nos ama, ha dispuesto nuestros corazones que nosotros saquemos estos minutos para estar con Él. Y así te pido el favor que te unas conmigo para que oremos a nuestro Padre Celestial. Oh Dios y Padre eterno, solo tú eres digno de todo honor y de toda gloria. Solo tú eres digno de toda exaltación. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia y decirte: Padre, háblanos por favor. Padre, por favor, danos entendimiento. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales. Padre, así como has suplido cada una de nuestras necesidades, nosotros necesitamos este pan que es tu palabra, amado Rey. Necesitamos ese pan vivo para poder enderezar nuestra manera de pensar, enderezar nuestra manera de caminar. Pero gracias, Padre, porque tú eres nuestro gran proveedor. Y tu palabra lo dice y escrito está, que el que pide, recibe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Miqueas, Antiguo Testamento. Libro de Miqueas está después de Jonás. Libro de Miqueas, capítulo 7. Son esos capítulos pequeños antes del Nuevo Testamento. Miqueas, capítulo 7. Y qué bueno si tú ya lo encontraste y mires a tu alrededor. Si alguien no lo ha encontrado, qué bueno que le ayudes. O qué bendición también es acercarte o ofrecerle la palabra de Dios. Miqueas capítulo 7 y vamos a leer el versículo número 8. Y dice la palabra de Dios, porque escrita está: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Qué bueno si lo volvemos a leer. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. Y el tema de este momento que Dios nos regala es: aunque caí, Dios de mí no se olvida. Y qué bueno que tú y yo tomemos este tema para cada uno de nosotros. Y le demos la oportunidad al Espíritu Santo para que siga obrando en cada uno de nosotros. Por eso el título es: aunque caí, Dios no se olvida de mí. Y cuando vamos nosotros a las Sagradas Escrituras,
La Biblia, la santa palabra de Dios, ella no solamente nos enseña acerca del infierno, no solamente nos enseña acerca de que hay un juicio eterno y que hay una condenación eterna. Las Sagradas Escrituras, el libro perfecto de Dios, porque el que lo escribió, inspirado por Dios, es perfecto y nos enseña conforme a la necesidad del hombre, o sea, de ti y de mí. Y sí, no puede exonerar que hay un cielo, que hay un infierno, que habla de condenación, pero también nos enseña que en la palabra de Dios tenemos y encontramos mensajes de esperanza para aquellos que pasamos por momentos difíciles, momentos de tribulación, momentos de angustia, momentos de desesperación. En este libro sagrado encontramos, así como este hombre Nehemías, que dice en la palabra de Dios: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Son palabras de esperanza. Son palabras de un hombre que estaba en el piso, que estaba en el suelo, pero trae a nosotros palabra de esperanza, porque así como este hombre Miqueas, profeta Miqueas, estaba caído, ¿cuántas veces usted y yo hemos caído? En el día de hoy podemos estar caídos, pero bueno es nuestro Padre Celestial, que nos da una palabra de esperanza en medio de la tristeza, en medio de la angustia, en medio del problema, en medio de la adversidad. Miqueas tenía plena confianza en su Padre Celestial. Si el profeta Miqueas había caído, también usted y yo hemos caído. O como te decía, nos sentimos caídos, o miremos el futuro, vamos a caer. Por eso son palabras de esperanza. Son palabras que nos llenan de motivación para seguir creyendo. Que nuestro Dios levanta al caído, que nuestro Dios hará cualquier cosa con tal de levantar a aquellos que le estamos creyendo. Él lo hará en Cristo Jesús. Confiar es no temer. Sí, confiar es no temer. Porque cuando el hombre teme, es porque en él ha entrado la duda. Porque a través de los temores entra la duda. Y cuando entra la duda, entra la incredulidad. Y son aquellos momentos cuando tú y yo estamos y podemos estar caídos, que ahí es donde el temor toca puertas y quiere invadir nuestra mente y nuestro corazón, y quiere posesionarse de nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y solo para qué? Para hacernos creer que nadie nos va a levantar, que estamos caídos y que así vamos a terminar. Pero déjame decirte, querido amigo y familia de la fe, que mayor es la palabra de Dios. Aunque el justo esté caído, Jehová nos va a levantar. Escrito está en su bendita palabra. Gloria sea a Dios.
Confiar es ser valientes. Confiar es ser esforzados. Por eso la palabra de Dios trae esperanza. Pero tú y yo debemos de poner en práctica la fe. Y tú y yo debemos de tratar de luchar. Y aún creyendo las mentiras de Satanás. Porque cuando uno está derrotado, cuando uno está caído, ahí es cuando le creemos a Satanás. Pero hay que creerle verdaderamente, con todo nuestro corazón, al Dios verdadero. Y creer que somos llamados a ser vencedores. Y que tú y yo tenemos la capacidad porque Dios está con nosotros. Porque Dios va delante de nosotros. Y porque las promesas de Dios son sí y en Él son amén. Y cuando tú y yo creemos la palabra de Dios, en medio de que estemos caídos, vamos a creer que tenemos la capacidad, el poder de Dios de ser valientes y esforzados aunque estemos caídos. Por eso esta palabra es para ti y para mí. Usted como hijo de Dios, como creyente en la palabra, usted y yo no nos basamos por la suerte. Usted y yo como creyentes de Dios, como hijos de Dios, nos basamos en la obediencia hacia Él. Y nos basamos en pagar un precio también. Amén. Y usted y yo como hijos de Dios, para seguir creciendo, para seguir avanzando, es necesario asumir nuevos retos en nuestras vidas. Es necesario asumir nuevos desafíos en nuestras vidas. O sea que si le hemos dado a Dios, es el momento de darle más a Dios. Es el momento de aquellas cosas que aquellos hombres, lo que ellos no dan, es la oportunidad que tú y yo demos lo que aquellos no quieren dar. Gloria sea a Él. A Él sea el honor. Pagar ese precio es estar dispuestos a enfrentar nuevas adversidades en nuestras vidas. Pagar ese precio es estar dispuesto a aprender de nuestros propios errores. Por eso cuando hablamos de hijos de Dios, debemos de tener claro la visión que Dios tiene contigo y conmigo. Pidámosle a Dios que podamos, ahorita como se lo cantábamos, abre mis ojos, oh Cristo, para tener clara la visión que Dios tiene con nosotros. Aquellas cosas buenas que Dios nos quiere regalar, aquellas cosas grandes que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Tengamos claro esa visión. Porque si tú y yo no tenemos claro esa visión, créeme de todo corazón que en el momento que estemos caídos,
No le vamos a creer a Dios. Porque en el momento que estemos caídos es el momento de creer verdaderamente en el Dios verdadero. Porque ahí es cuando tú y yo necesitamos tener clara la visión de que Dios tiene algo importante con mi vida. Y que en el momento que estoy caído, ese no es mi final. Esa es la oportunidad que tenemos de conocerlo a Él y conocer las oportunidades nuevas que nos va a dar a través de permitirnos caer delante de Él y delante de nuestros enemigos. ¿Tú crees que Abraham no tenía clara la visión? Un hombre que dice la Biblia que era rico, pero que su esposa era estéril. Y que él lo que amaba era tener su propio hijo. Pero él tenía clara la visión, que aunque estaba pasado de años, su esposa estaba pasada de años y ya había pasado el momento de tener hijos, tenía clara la visión de una promesa hecha por Dios. Y aunque en el corazón de Abraham pudo haber tristeza por no años haber procreado a su hijo, tenía clara la visión. ¿Tú crees que Moisés, un hombre que aceptó nuevos retos, que aceptó lo que muchos hombres no aceptaron, tomó la valentía de esforzarse y de ser valiente en medio de sus temores y aceptó la visión que Dios tenía con él de ser el libertador de su pueblo? Y con problemas físicos y con deudas en su pasado por haber asesinado un hombre y tener que presentarse de aquel hombre que lo podía haber puesto en la cárcel o asesinado, él tenía clara la visión de Dios. Y cuando tú y yo tenemos clara la visión de Dios, tenemos esa convicción de que nada ni nadie nos va a detener ante la visión que Dios tiene con nosotros. El rey David, un hombre pastor de ovejas, pero tenía clara la visión que él no se iba a quedar toda la vida como pastor de ovejas. Y le creyó a Dios, le creyó a la visión de Dios, que siendo un hombre despreciado aún por sus propios hermanos, por su propio padre, porque cuando llegó el profeta era el momento de ungir al nuevo rey de Israel, y el padre tenía reunidos a todos menos a David. ¿Qué significa eso? Su padre lo tenía menospreciado. Y no solamente ahí, David fue menospreciado y fue burlado delante del rey Saúl y delante del gran Goliat. Y David, déjame decirte que a David no le importó eso. David tenía clara la visión que Dios tenía con él. Y si hablamos de Nehemías, un simple servidor del rey, ¿qué se va a imaginar él? Que Dios tenía una visión con él de levantar, de restaurar los muros de su pueblo. Y como Dios estaba con él, Dios permitió que el enemigo se levantara en contra de él. Y también Nehemías y sus acompañantes también fueron menospreciados. También se burlaron de ellos.
En pocas palabras, no creyeron que ellos tenían la capacidad de restaurar los muros que estaban en cenizas. Pero cuando el hombre le crea la visión de Dios, por eso dice la palabra y escrita está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria sea a Él. A Él sea el honor y sea la gloria. Por eso déjame decirte que Dios tiene una visión contigo. Y Dios está trabajando en esa visión. Y Dios va a hacer que esa visión se cumpla en tu vida y en mi vida. Pero tú y yo necesitamos ser valientes y esforzados. Y no nos dejemos intimidar por el enemigo. Creámosle al Dios de la visión. Abraham, si piensa en su lógica, no le cree a la visión de Dios, porque la lógica le hubiera asegurado que era imposible en su vejez tener un hijo. Pero él no miró la lógica, miró la visión de Dios, que en la misericordia de Dios, Dios lo miró y no se olvidó de él. Y el deseo de su corazón, en lo imposible, Dios se lo concedió. Por eso tú y yo, que tenemos que para la lógica es imposible. Porque ¿cuántos años podemos tener tú y yo y no hemos visto la respuesta? Pero recuerda, Dios no es de tiempo, Dios es de la hora perfecta. Y Dios es lo que quiere que tú y yo reconozcamos y le creamos que Él tiene una visión para nosotros. Y que Él está trabajando para que esa visión se haga una realidad. Así que adoremos al Dios bueno. Cuando yo tengo clara esa visión y la creo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, voy a tener algo en claro muy importante. Que como Abraham, como Moisés, como David, como Nehemías, algo importante es que todos fueron escogidos por Dios. Oye, gloria a Dios. Entonces si yo te estoy diciendo a través del Espíritu Santo que tú y yo tenemos la visión de Dios, entonces es para alabar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si Abraham en su vejez, Moisés con sus temores, David siendo pastor, Nehemías siendo un simple servidor, Dios los escogió, ¿cuánto más somos nosotros? Porque dime, Dios no escoge el que está arriba, Dios escoge el que está abajo, y aún más el que está caído. Gloria sea a Él. Por eso, amada iglesia y querido amigo, tengamos presente que en las visiones de Dios nos va a poner tareas no fáciles. Oh, amén. Esta palabra de esperanza nos habla con la verdad. Y en medio de nuestra visión que Dios tiene con nosotros, nos va a poner tareas que son nada fáciles. Pero tengamos presente que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Tengamos presente que a sus escogidos no se olvida de nosotros. Porque si nos escogió, fue para levantarnos, para que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas.
Cuando tú y yo tenemos clara la visión, toda obra para Él es importante. Cuando tú y yo tenemos clara la visión, no solamente toda obra para Él es importante, sino que además es para que tú y yo tengamos en cuenta la grandeza de la obra que tú y yo vamos a realizar. Porque aunque no somos los perfectos, aunque no somos los más dignos, Dios nos ha encomendado una tarea de importancia y de grandeza delante de Él. Por eso tú y yo no clasifiquemos las obras que Dios nos ha dado. Si tú y yo barremos en la congregación, gózate, porque esa obra es importante para Él. Y esa obra es una obra grande delante de sus ojos. Por eso tú y yo no menospreciemos lo que Dios nos ha dado el permiso de servirle a Él. Porque a veces el ser humano entramos en inconformidad porque no estamos realizando lo que deseamos. No. Lo que Dios nos ha encomendado hacer, gocémonos y disfrutemos y hagámoslo de la mejor manera, porque esa obra es importante para Él y es grande delante de sus ojos. Así que, amada iglesia, con toda humildad, lo que digan los enemigos, la crítica que digan sobre nosotros, la opinión que digan sobre nosotros, ahora se convirtió y se cree que es que en un pastor. Ese se cree que verdaderamente ya es el santo. Perdone la expresión. Ese que era más malo que un demonio, ¿qué va a cambiar? No importa lo que ellos digan. Lo que importa es que Dios tiene una visión contigo y conmigo. Y verdaderamente lo que importa es que somos escogidos por Dios. Amén. Bendito sea Él. Mientras tanto, me busca Hechos capítulo 4, versículo 29. Humildemente te digo, querida iglesia y amado amigo, no importa que los opositores se opongan, no importa que el enemigo, así como Nehemías, se burlen de nosotros. No. Dios tiene una visión con nosotros. Así que tengamos presente las grandezas que Dios va a hacer con nosotros, con aquellos los menospreciados, con aquellos que se burlan de nosotros. Y más bien actuemos conforme al Espíritu Santo. No le respondamos al necio conforme a sus necedades. Y no entremos en contiendas porque ellos están cegados. No entremos en pleito porque ellos verdaderamente no creen que Dios tiene misericordia del que está caído. Y más bien digámosle como a estos hombres de Dios, que a través de la oración, mire lo que le decían a él. Y ahora, Señor, mira sus amenazas.
y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Gloria sea a Dios. Cuando un hombre tiene clara la visión, a Él sea la gloria. Cuando un hombre tiene clara que Dios tiene una visión conmigo, yo obro conforme a la visión de Dios. Y no me pongo a contener con el hombre que me amenaza, que se burla conmigo. Más bien oro conforme a la voluntad de Dios. Y mira, un hombre lleno del Espíritu Santo, hombres llenos de fe, que tenían colocada la mirada en la visión. Y ellos decían: mientras que ellos nos amenazan, mientras que no creen en nosotros, concede a tus siervos que con denuedo prediquemos tu palabra. ¿Y sabes qué significa de nuevo? Que salga de ellos palabra de poder, palabra de convencimiento, palabra que cuando el pecador la escuche, la palabra de Dios penetre en lo más profundo del corazón endurecido y empiecen a recibir esa palabra para con de nuevo empezar a decir: yo necesito un cambio, yo necesito no una religión, necesito de aquel que están predicando. Gloria sea a Él. Versículo 30. Y mire lo que siguen diciendo estos hombres: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso es tener clara que Dios nos ha escogido y que Dios tiene una visión con nosotros. Mientras que ellos nos atacan, mientras que ellos nos blafaman, mientras que ellos se burlan de nosotros, nosotros le clamamos a Dios: extiende tu mano, no para destruirlos, sino para que cuando prediquemos con denuedo, para que mientras que nosotros estamos aquí teniendo presente que somos escogidos, extiende tu mano para que se hagan ¿qué? Milagros, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No le contestemos al necio conforme a sus necedades. Déjame decirte, hoy aquellos obstáculos, convertámoslos hoy en oportunidades nuevas. Hoy las pruebas, convertámoslas en triunfos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Que las pruebas no nos lleven a permanecer caídos. Que los obstáculos no nos lleven a estar deprimidos, a estar con temores y con miedos, creyendo que no soy escogido, creyendo que Dios tiene cosas grandes para mi vida. Más bien es la oportunidad para creer en la visión de Dios y la oportunidad para que la prueba sea un verdadero triunfo. Miqueas se paró y declaró: tú, enemiga mía,
no te alegres de mí. ¿Y cuántas cosas usted y yo? El enemigo se está burlando de nosotros. ¿Cuántos demonios se están burlando hoy de nosotros? Porque a veces se nos olvida la tarea no fácil de que a través de nuestro testimonio y a través de nuestras oraciones, a través de nuestros ayunos, levantar a alguien de nuestra familia. Y solo lo que vemos es lo contrario de esa persona. Y no creemos que fuimos los escogidos, y la visión que Dios tiene, que nosotros seamos esa persona que a través de nuestro testimonio y a través de la oración, esa persona sea libre. Y como no vemos la respuesta, Satanás se está burlando de nosotros, se carcajea de nosotros, se ríe de nosotros. ¿Y cuántas veces tú y yo, que somos intercesores? Un ministerio oculto donde no está la vanagloria del hombre, porque el intercesor solamente lo ve el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Uno de pronto como pastor si lo ven a uno, y de pronto puede decir: yo he aprendido de esa persona, soy ejemplo, esa persona para mí es ejemplo. Pero un intercesor tiene la visión de Dios, ha sido escogido por Dios, pero en lo oculto, en el anonimato. Y a veces creemos que Satanás se burla de nosotros, porque a veces nos hace creer que somos ineptos delante de Dios. Mentiras de Satanás. Porque el poder de Dios se mueve a través de los intercesores ocultos. Porque hay sanidades. Porque han habido intercesores que han pedido que la mano de Dios se mueva con poder en medio de la incredulidad del hombre. Pero creemos que Satanás se burla de nosotros. Y déjame decirte que Miqueas había caído. ¿Y sabes por qué había caído? Sí, porque Dios lo había permitido. Pero había caído porque le tocó ver el poder, entre comillas, del maligno, que con furia lo atacó, que con furia encerró caminos, con furia encerró puertas, con furia, con enojo, con ira, con gran odio. Miqueas le tocó ver que el enemigo lo atacó con gran furia. Y Nehemías solamente pudo verse caído, se vio en el piso. ¿Y qué estaba reconociendo Miqueas? La gran furia de su enemigo llamado Satanás. Pero ahí en el piso estaba esa semilla sembrada en él. Aunque caído, Dios me levantará. A Él sea la gloria. Así que verdaderamente, a quien conoces,
La furia de Satanás, que nos ha atacado sin clemencia, que nos ha atacado sin misericordia. Porque sí, ¿cuántas veces usted y yo nos hemos sentido en el piso caídos? Nos hemos sentido que estamos acabados, derrotados, vencidos. Y es porque la furia de Satanás ha caído sobre nosotros. Y ha sido tan grande ese ataque que perdemos las esperanzas en Dios. ¿Quién de nosotros no se ha sentido caído? A través de un problema grande, a través de una enfermedad. ¿Quién no se ha sentido caído cuando hemos pecado? Porque Miqueas estaba con el pueblo y decía: es que estamos caídos por culpa de nuestro pecado. Y así el hombre cae. Cuando el hombre cae, cae al piso. Y solamente hay uno que nos puede levantar: aquel que perdona pecados, aquel que tiene el poder de limpiarnos y no de condenarnos, sino de justificarnos siendo pecadores. Pero ahí en el piso vemos que Satanás con furia nos ha derribado. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Verdaderamente, ¿a quien conocemos tú y yo? Yo creo que tú y yo podemos dar testimonio que hemos conocido la furia de Satanás, la astucia de Satanás para hacernos sentir caídos y en el piso, y que nadie nos va a levantar de esta. Y que somos unos simples, perdónenme la palabra, unos simples miserables, unos indignos. Porque eso, cuando uno está en el piso, es cuando uno verdaderamente toma conciencia de lo que realmente somos. Pero tú y yo podemos dar testimonio que también hemos conocido el Dios de Miqueas, que aunque hemos pecado, el Dios que tenemos es un Dios grande en misericordia. Y aunque hemos pecado y hemos caído, Él nos va a levantar. Gloria sea a Él. Porque aunque estemos caídos, Él no se va a olvidar de nosotros. No se va a olvidar que para con nosotros tiene una visión para que tú y yo realicemos esa tarea acá en la tierra. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios fiel. Él sí tiene clemencia para con el hombre y la mujer. Él sí es un Dios fiel para con el hombre y la mujer. Pero verdaderamente, cuando estemos caídos, no estamos solos. Cuando estemos caídos, recuerda la palabra de Dios, que somos escogidos por Él. Y que Dios, como es un Dios perfecto, Él no se ha equivocado ni contigo ni conmigo. Esforcémonos y seamos valientes para permanecer, así como Miqueas dijo. Porque Miqueas dijo: aunque more en tinieblas. ¿Cuántos días podemos pasar tú y yo en tinieblas? En la oscuridad, donde todas las puertas permanecen cerradas,
donde la enfermedad cada día nos ataca, donde la economía cada día es de mal en peor. Pero aunque moremos en tinieblas, Jehová será mi luz, será nuestro ayudador, será nuestro socorro, será nuestro sustento, será aquel. Gloria sea Él. Será aquel que levanta al caído. Así que animaos en la palabra de Dios, puestos los ojos en aquel que nos ha escogido. Tú y yo somos escogidos por Dios. Así que te invito a que cierres tus ojos y le digamos a Dios: Padre, tú has oído las amenazas de nuestros enemigos. Has oído la burla de nuestros enemigos. Has oído el menosprecio de nuestros enemigos. Pero mientras tanto, amado Dios, glorifícate en cada uno de tus escogidos. Por favor, Señor, mueve tu mano poderosa mientras que el enemigo nos menosprecia. Padre, por favor, muévete tu mano en lo imposible, en aquello donde la lógica es imposible. Pero tú eres el Dios benévolo, el Dios de los imposibles. Y no importa que el enemigo hable, critique, verdaderamente, humildemente lo digo, lo que importa es tu palabra, amado Dios. Lo que importa es lo que tú has pensado hacer en nuestras vidas. Por eso, Señor, haznos fuertes y valientes. Porque aunque permanezcamos en las tinieblas, aunque permanezcamos en la oscuridad, mayor es tu palabra, amado Dios. Porque tú eres mi luz, amado Rey. Y no vamos a permanecer en la oscuridad, sino que tu luz nos alumbrará. Y tu mano vendrá a levantarnos aquellos que hoy creemos que estamos caídos, aquellos que creemos que te has olvidado de nosotros. Pero es tu amor, amado Dios, es tu fidelidad, es tu palabra, amado Rey, que hoy ha venido a levantarnos el ánimo, la fe y la esperanza de que verdaderamente somos joyas preciosas delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén.